Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenísimo. Mi nombre es Juan Pablo, pero acá todos me dicen J. Eh, Como decía Glorita, llevo poquito tiempo casado, 1 año y 5 meses. Ha sido toda una aventura con la Fran o la Panchi. Soy yerno del pastor Alejandro, creo que también me delató el domingo pasado. Así que, nada, feliz de poder compartir acá, de compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón, yo creo que desde hace semanas. Y de hecho, oraba y le decía a Dios como, si en algún momento me toca compartir en algún lugar, me gustaría compartir de esto. Y el jueves, Roger me contacta y me dice si está dispuesto a venir a compartir con ustedes. Me costó la decisión, nunca, o sea, fue como todo rápido y dije que sí. Así que feliz de compartir con ustedes. Me gustaría que oremos, ¿les parece? Papá, te doy muchas gracias por lo que quieres hacer hoy, porque tú estás con nosotros, tu presencia está con nosotros y tú eres un Dios de familia, un Dios relacional, un Dios que le encanta comunicarse con nosotros de distintas formas y te agradecemos por lo que hoy día quieres hablarnos en particular a nosotros. Gracias por esta iglesia y gracias por lo que vas a hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les comentaba al principio, llevo casado poco tiempo y les quiero contar un poco cómo empezó Dios a engendrar este tema en mí. Yo soy de Temuco, me vine a Santiago a estudiar y la verdad que como cualquier universitario me dediqué simplemente a estudiar. Mi papá me depositaba un cierto dinero para poder tener para mis gastos y yo vivía así la vida. Realmente, para ser súper honesto y sincero, nunca miré los precios en el supermercado. O sea, que era como, ahí estaba la plata, nunca administré nada. Y cuando me casé, cambió la cosa, ¿cierto? Como que me empecé a dar cuenta de que mis decisiones, sean buenas o malas, empezaban a afectar no solamente a mí, sino que empezaban a afectar a mi esposa, la familia que estábamos construyendo e incluso el futuro que se nos venía por delante. Y empecé a cuestionarme esto y dije, estoy en un trabajo, ¿para dónde está yendo mi vida? ¿Cuánto tiempo me demanda este trabajo de mi vida? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se administra las finanzas? ¿Cómo soy un buen esposo? ¿Cómo me preparo para ser un padre? Y empezaron todas estas preguntas a nacer en mi corazón. Y dije, tiene que haber algo, tiene que haber un secreto, tiene que haber información en algún lado. Yo me encanta la información, siempre ando googleando todo. Y salió este concepto, yo creo a través de alguna prédica, algún mensaje, de reinar en vida. Y como que quedó así como clavado, como que me marcó tremendamente. Reinar en vida. ¿Qué significa reinar en vida? Y de eso es lo que yo les quiero compartir hoy día. Reinar en vida, para mí, o la definición, es poder vivir de manera correcta y alineada con el corazón de Dios en todas las áreas de mi vida. No solamente en algunas, no solamente en la pega, no solamente en las cosas de la iglesia, no solamente en la familia, sino que en todas las áreas de la vida. Así que, al menos para mí, como Dios empieza a hablarme, siempre es a través de la Biblia y cualquier pregunta que yo me hago acerca de la voluntad de Dios y el corazón de Dios con nosotros, siempre parte de cuál es el diseño original. Cómo Dios te pensó a ti y a mí en el principio. Así que quiero invitarlos a Génesis capítulo 1. No sé si aparece por ahí. Ahí está. El 27 al 28. Bueno, vamos avanzando de a uno entonces. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El siguiente, por favor. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla.
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esta fue la orden inicial de Dios. Imaginemos, nosotros ya nos conocemos la Biblia, conocemos lo que pasó después, conocemos qué pasó cuando vino Jesús, lo tenemos todo claro, pero hagamos el ejercicio y vámonos al inicio. Está empezando la historia, tú no tienes conciencia de nada de lo que va a pasar en adelante, y Dios empieza a soplar estas palabras y dice: multiplíquense, fructifiquen, sometan la tierra y dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo. ¿Qué les habla este versículo acerca del corazón de Dios? Lo que yo veo personalmente es, primero, que somos creados a su imagen. No somos un animal, una hormiga o algo así, sino que hay algo del carácter de Dios, hay algo del ADN de Dios que lo impregna en nosotros, ¿cierto? Y lo segundo es que nos hace un llamado a multiplicarnos, a fructificar, a ser productivos y a someter la tierra. Como diciendo: sabes, hijo, yo quiero que tú gobiernes conmigo. Yo quiero que juntos co-gobernemos. Y ese fue el llamado inicial. Después todos sabemos lo que pasó. El ser humano peca, comete el error. Y lo que ocurre ahí es bien interesante. Esta autoridad que Dios había delegado sobre Adán y Eva y sobre estos seres humanos iniciales, nosotros o ellos mismos fueron y se lo entregaron al enemigo, esa autoridad. Lo podemos ver en dos pasajes clave. Vamos al siguiente, en Génesis 9. En Génesis 9 está la historia de Noé, la conocemos todos, ¿cierto? Luego del diluvio, cuando ya pisaron tierra, esta es la instrucción que Dios le da, ¿ya? Son 8 capítulos después, no sé cuántos años entre medio, me imagino que muchos, pero esta es la instrucción que Dios le da a Noé. Y comparémosla con la que le dio a Adán y Eva. Le dice: en cuanto ustedes sean fecundos, multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. ¿No notan que algo falta respecto a la primera? Falta el tema de dominen sobre la tierra. ¿Qué pasó? La autoridad nosotros la regalamos al enemigo. ¿Cómo más lo comprobamos? En el siguiente versículo que está en Lucas 4, del 5 al 8. Este es el pasaje muy archiconocido donde Jesús va al desierto y es tentado por el enemigo. Y dice: entonces el diablo le llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Siguiente: sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. El enemigo le dice: a mí me ha sido dada. ¿Quién se la dio? ¿Dios? No. Nosotros como seres humanos se la cedimos. Y lo que es interesante, Jesús no le dice: no, eso es mentira para mentirme, sino que, bueno, Satanás después le dice: si me adoras te doy todo esto. Y le dice: yo solamente adoraré a Dios. Esa fue su respuesta, pero nunca le dijo: eso es mentira. ¿Qué vino a hacer Jesús? Nosotros lo sabemos, ya lo hemos estudiado, lo hemos hablado desde acá adelante. Jesús vino a restaurar y a devolvernos esa autoridad. Todo el Edén dijo: todo esto que era mi diseño, que era mi corazón con ustedes, ustedes lo entregaron, ustedes quizás metieron la pata, como decimos en Chile, ahora yo se los devuelvo. Yo pago el precio, yo me entrego por ustedes, yo cambio enfermedad por sanidad, yo cambio pecado por justicia. Y así Jesús, a través de la cruz, restaura todo esto. Y de hecho, en el siguiente pasaje que tengo para mostrarles, en Lucas 10:19, ya Jesús empieza a adelantar esto, antes de su muerte. Y le dice: sí. A ver, esperemos, Lucas 10:19. Ahí está. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Viene de nuevo este concepto de: oye, les estoy dando autoridad, les estoy dando eso que ustedes leyeron y han leído en Génesis, de que pueden dominar, de que pueden gobernar, pueden cogobernar conmigo, con mi corazón, se los estoy devolviendo. Y los discípulos lo experimentaron de una manera tremenda. Luego ya con la venida del Espíritu Santo fue aún mayor y hoy día sigue vigente.
¿qué les quiero transmitir con esto? Y aquí vamos llegando un poco al core o al núcleo de lo que les quiero compartir. Y es el siguiente pasaje, Romanos 5:17. Aquí lo conectamos con lo que les había hablado desde el principio. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ahí está el concepto de reinar en vida. Reinar en vida tiene que ver con esto. ¿Sabes que antes de Jesús no tenías autoridad? Realmente eras una víctima, entre comillas, o las circunstancias te pasaban por encima. Pero una vez que Jesús restaura esto, Él te dice, ¿sabes qué? Tú tienes autoridad. Tú puedes hacer que las cosas pasen o no. Es súper potente este concepto, porque yo siento que muchas veces como iglesia caemos en la pasividad y de creer en este Dios asistencialista, donde Él tiene que venir a buscarme, Él tiene que venir a rescatarme, Él tiene que venir a moverme. Y veo a Jesús con un corazón muy distinto, como tratando de convencerte, a ti y a mí, tienes autoridad. Tú puedes reinar en esta vida. Y no es reinar sobre personas, no es como lo hemos conocido muchas veces, o tenemos la imagen de un rey casi que déspota, tirano. No es reinar sobre personas, es reinar sobre circunstancias. Ya las circunstancias no gobiernan, no tienen el poder no tienen poder sobre mí, sino que yo, por medio de Jesús, como decía el verso, puedo reinar sobre ella. Y puedo hacer que las leyes y las reglas del reino se apliquen. Veo enfermedad, traigo el reino, se aplican las reglas del reino. Veo pobreza, se aplican las reglas del reino. Veo un problema familiar, un lugar en nuestra vida donde necesito restauración, se aplican las leyes del reino. Hay dos conceptos que quiero destacar de este verso. No sé si lo podemos poner de nuevo. Hay dos cosas que destaca Pablo respecto a esto. Dice, con mayor razón los que reciben dos cosas, en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es el don de la justicia? El don de la justicia tiene que ver cuando tú sabes que fuiste justificado por Jesús. Fuiste hecho santo por medio de Él. No significa que somos perfectos. Significa que simplemente a los ojos de Dios somos justos. Y eso nos posiciona en un lugar completamente distinto. ¿Y qué es lo otro que decía? La abundancia de la gracia tiene que ver con que Dios ya pagó por todo. Ya ha dispuesto los recursos para cada circunstancia. En el fondo se podría decir que el don de la justicia es nuestra aprobación y la abundancia de la gracia es nuestra provisión. Con esas dos cosas nosotros logramos reinar sobre las circunstancias, cuando tenemos clara nuestra aprobación y su provisión. ¿Ya? Si yo voy a contarles como quizás un caso ya más de ejemplo. Yo conozco, soy cristiano desde hace como de los 14 años, pero en mi tiempo en mi iglesia antigua realmente nunca vimos mucho de lo sobrenatural. Las sanidades, los milagros, no eran algo, como creo que dice Teach, era un milagro que pasara un milagro, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Yo sí creía en esto de que Dios podía hacer cosas, pero yo decía, jamás va a ser como a través mío. Tengo que pasar por una máquina de purificación de un seminario de 50 años y cuando quizás esté en mis últimos ahí, como sentado ya, predicando, recién voy a poder ver a Dios moverse. ¿Qué pasó? Llegué a Santiago, llegué a esta iglesia y empecé a entender y a comprender esto. ¿Sabes qué? Eres aprobado por Dios. ¿Cómo? Yo así como... Y me costó, no fue algo como de un día, fue un proceso que Dios empezó. Es decir, fuiste aprobado. Y a través de la Biblia pude empezar, el Espíritu Santo en realidad, a convencerme de esto.
y a convencerme también que Dios también estaba proveyendo y a verlo en otras personas. Y cuando entendí esas dos cosas, su gracia y su aprobación sobre mí, o sea, el don de la justicia y la abundancia que es la gracia sobre nuestras vidas, dije, voy a atreverme a orar por personas, voy a atreverme a orar por sanidad. Y junto con amigos en ese tiempo vimos tremendos milagros que yo jamás pensé que podía ver a mi edad, sin estudios teológicos, sin tener toda mi teología súper clara, ni siquiera hoy día la tengo completamente armada. Y es increíble. Y ese es un ejemplo, pero esto tú lo puedes aplicar a todos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que muchas veces, y les pido que hagan el ejercicio con algún área de su vida, pongámoslo así, son dos piernas. Una es la de la abundancia de la gracia y la otra es del don de la justicia. Una es la aprobación y la otra es la provisión. A veces yo creo que Dios puede hacer todo, ¿cierto? Lo cantamos, decimos, Dios en realidad puede cambiar todas las circunstancias, sí, amén, Dios, pero cojeo de la aprobación. Entonces digo, Dios no lo quiere hacer conmigo. Porque en realidad hasta que yo no mejore, hasta que mi vida espiritual no esté más próspera, hasta que yo no dé más frutos, no voy a ver provisión. Y nos perdemos de poder reinar en esa área en específica, en esa área en específico. Y también pasa al revés. A veces nosotros nos sentimos súper amados, aprobados por Dios, pero no creemos que Dios quiere y tiene para darnos más de lo que pedimos y lo que necesitamos. Y finalmente cogíamos de esa pierna de la gracia de Dios y también nos impide reinar sobre las circunstancias. Jesús nos dio la autoridad para reinar en vida sobre todas las áreas. Nos llevó del Edén, ese mismo corazón dijo, yo lo voy a restaurar, sea como sea. Y lo hizo otra vez de Jesús, de él mismo venir ante nosotros. Hay un tema que me apasiona mucho y yo siento que Dios, no sé, desde hace un par de años lo ha clavado en mi corazón y tiene que ver con la integridad. De esto de, ¿sabes qué? No me interesa ser como en cierta área reinar, por decirlo así. En cierta área ser como destacado no sé, en cómo la manejo, cómo la llevo, sino que me interesa que todas las áreas de mi vida estén alineadas con el reino de Dios. Todas, realmente. Para mí, la integridad es como un diamante que tiene varias caras y tú por donde lo mires, brilla. No es una cara nomás que brilla y tú lo das vuelta y por acá, sino que la integridad es eso, que tú lo das vuelta y por todos lados brilla. ¿Ya? Honestamente, no me interesa personalmente, por ejemplo, ser, no sé, una persona súper ungida y que Dios, no sé, lo que enfermo que toque sea sano y que la presencia de Dios caiga muy fuerte, si es que me paso al lado de mi familia y la tengo abandonada, mi esposa no está feliz y mis hijos nunca me ven. Honestamente, eso no me interesa. Pero tampoco me interesa ser un excelente padre, un excelente esposo y todo, pero cuando voy a mis finanzas hay un desorden tremendo, estoy lleno de deuda, estoy en bancarrota. Honestamente no me interesa. Tampoco me interesa ser el crack de las finanzas y saber cómo hacer crecer el patrimonio y poder ser cada vez más generoso, si es que cuando viene una enfermedad a mi vida, me refugio en ella y no soy capaz de creer en lo sobrenatural de Dios para poder intervenir en mi vida. Honestamente, no me interesa avanzar y ser en algún área como tener quizás cierta gobernabilidad o cierta alineación con el reino, si es que en las otras no. Y esto yo creo que es lo que siento que Dios quiere transmitirnos tan profundamente como iglesia en este tiempo, como Viña Las Condes y Iglesia Mundial. Dios, a ver, como decimos, la Biblia dice en realidad, la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿cierto? Yo creo que esta manifestación tiene que ver con esto, con vernos a nosotros reinando en la vida, en todas las áreas. Increíble si cada vez vemos que gente en la calle es tocada por Dios y todo, pero también sería increíble que nuestros colegas de trabajo
vean cómo tratamos a nuestros hijos o vean cómo priorizamos a nuestras esposas y esposos y digan, ¿sabes qué? Yo no creo en el matrimonio, pero no me puedo sacar a este compadre de la cabeza porque lo veo feliz, lo veo y veo algo en su vida que me dice, esto es real, no sé cómo lo logró, pero veo algo ahí y poder poner valor ahí. Asimismo en las finanzas, asimismo en el área de trabajo. Yo realmente este último tiempo estoy impresionado de los emprendedores que se han levantado alrededor del mundo y que han cambiado la historia. Como un Steve Jobs, por ejemplo, que hoy día nos tiene con, con el iPhone, con el computador, cambiando completamente paradigma. Un hombre que hasta lo que yo tengo entendido no es cristiano, no sé si lo fue en el último momento, pero logró cosas increíbles donde yo digo, ¿sabes qué? Yo veo esto que Dios hizo en el inicio, de decir, eres a mi imagen, eres creativo, puedes hacer cosas, puedes lograr cosas. Y nosotros como cristianos muchas veces esperamos nomás que Dios traiga una idea, que Dios haga algo, y ahí nos quedamos quietos. Y nos vamos con este ímpetu, ya sabiendo que somos aprobados, ya sabiendo la abundancia que tenemos en Él, a ir a conquistar cada área de esta sociedad. Jesús nos dejó claro, en realidad a través de Pablo, de que somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Lo mismo esto. Es como que Dios nos dice, hijo, no simplemente quiero tenerte aquí regaloneando, sino que te tengo una aventura tremenda y es que quiero que co-gobernemos juntos. Me encantó esta semana o la pasada cuando leía en Juan el llamado que Jesús le hacía a los discípulos en el inicio y le decía, como a Natanael creo, le decía, tú estás impresionado de que te dije, como que le di una palabra de conocimiento, de que te dije que te había visto debajo de la higuera y todo, no entiendes nada, lo que tú vas a ver ahora va a ser increíble. Y ahí empezó toda la travesía de lo que podemos ver nosotros en los evangelios. Y yo creo que Dios, ese llamado, sigue aún más latente, sigue aún más presente. ¿Qué tenemos que hacer? Ir. Nos da la autoridad delegada. Cuando se cogobierna con Dios, no es Dios, ¿y ahora qué hago? Hago esto, y ahora, sino que somos papá e hijo. Te puedo presentar una idea a Dios, puedo ejecutarla, puedo ver el respaldo de Él, y vamos en esta comunión, obviamente, creando cosas, avanzando, tomando decisiones, tomando pasos de fe, tomando pasos creativos, creyendo en que Dios cree en nosotros también. Y lo último que quiero compartirles es lo siguiente. Y quizás esto es como, ¿por qué este mensaje ha tocado tanto mi vida en este tiempo? Y lo que me pasa es que veo a muchos de nosotros, incluido quien les habla, que en nuestra vida cristiana parece más dejarnos llevar por una corriente, hasta donde Dios nos lleve. Nosotros lo decimos, Dios hará, Dios abrirá las puertas, y nos dejamos arrastrar por la corriente. Pero ¿qué es la realidad y qué es lo que veo? Que veo a muchos de nosotros, incluido mi vida y otros, que esa corriente, no sé honestamente si nos ha llevado a los mejores lugares. Si he podido ver que simplemente el dejarse llevar por esta corriente de Dios hará, nos lleva a efectivamente ir por las promesas de Dios. A ser, como decía Jesús, los violentos arrebatan el reino, ¿cierto? Y me hacía esta pregunta y siempre me la he hecho y se las hago a ustedes. ¿Ustedes creen que toda persona que muere conociendo al Señor, siendo cristiano, cumple su propósito? ¿Cumple exactamente todas las promesas de Dios que están a su disposición, que están a nuestra disposición? Así, así como de lugar, personalmente yo creo que no. Hay promesas que veo, Jesús dice, ustedes harán cosas más grandes de las que yo he hecho.
que no las he visto en mi vida. Hay promesas, no sé, por ejemplo, de que resucitaremos a los muertos. No he visto tanto de eso y no he visto que, personalmente, yo nunca he orado por alguien muerto por resurrección. Así, y puedo ir por cada una de esas cosas. ¿Y qué digo? Cuando esta persona muere y no se cumplió esa promesa en su vida, ¿es culpa de Dios? Mi postura personal y lo que te quiero desafiar hoy día es no. Hay algo en nosotros de ser partner con Dios en esto. Dios ya entregó todo. Ya te dio la abundancia de su gracia, ya te dio la justificación. Ya te dijo, eres santo, eres santa. Te dijo, yo he provisto todo esto, yo intercambié enfermedad por sanidad, vergüenza por gloria. Ya lo hice, hijo. Creo en ti, he puesto mi ADN. Vaya. Como decía Radio vaya. Lánzate. Dios espera eso. Yo no soy papá, pero yo sé que cuando los papás crían a sus hijos, hacen esto. Vaya, hijo, lánzate. No esperan. Y de hecho, cuando crecen, si yo hoy día le dijera a mi papá, ¿cómo hago esto? Y le preguntara todo, mi papá pensaría, chuta, crié mal a este cabrón, ¿cierto? Porque lo que él espera es que de alguna forma todo mi tiempo con él, todo lo que él invirtió, me sirva de base para yo poder actuar de acuerdo a su corazón en cada circunstancia. Y lo mismo Dios espera de nosotros. Ya conocemos su corazón, ya conocemos lo que Él quiere hacer en esta tierra. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué son los sueños que Dios ha puesto en tu vida y que has estado esperando que Dios abra una puerta? ¿Por qué no vas y la pateas? ¿Por qué no vas y abres tú las puertas? ¿Por qué no vamos nosotros y lo buscamos? ¿Qué son las cosas que Dios te ha llamado? ¿Qué son esas inquietudes que Dios ha puesto y estás esperando que milagrosamente llegue una provisión, sea financiera, sea relacional, sea lo que sea? Yo le pido al Espíritu Santo que comience a hacer que estas cosas salgan a la superficie en este momento. Y el Espíritu Santo te pueda desafiar en esto. De que Él te da un regalo precioso que se llama dominio propio, que antes no lo tenías. Antes tú y yo éramos esclavos al pecado y no había nada que hacer. Aunque quisiéramos con todas nuestras fuerzas cambiar nuestro comportamiento, quizás malos deseos, qué sé yo, jamás lo podríamos haber hecho. Ahora Jesús hizo una transfusión de sangre, dijo, hijo, tú tienes mi sangre, te he dado mi gracia, tú ahora puedes ser como yo. La gracia, como un pastor dice, no es licencia para hacer todo lo que quieras, sino que es lo que te empodera para poder hacer la voluntad de Dios. Dios te ha dado un dominio propio, te ha dado una identidad particular. Algo que siento que, entre comillas, ha castrado de repente a la iglesia en sí, es este concepto de, primero, quizás todos hablamos de esto, soy un pecador salvo por gracia. Después pasamos, somos hijos amados y somos aprobados, y está bien, y eso es completamente real y todo eso. Pero siento que hemos como aplanado a todos. Y no hemos destacado el hecho que tú tienes una identidad particular, que tú eres cableado de cierta forma, distinta al de al lado, y tienes una identidad, y tienes algo que Dios ha depositado en tu vida, y algo que solamente tú vas a poder expresar, algo que solamente tú vas a poder entregar al reino, y Dios quiere que te muevas en ese sentido. Quiere que creas que no solamente somos todos iguales y somos todos hijos amados, sino que a tal persona la hizo de esta forma, a tal con estos dones, a tal con esto. Y poder ir reconocerlo, decir, ¿sabes qué? Yo no tengo esto, pero yo veo sí que en tu vida tienes esto y yo lo necesito. Y empezar a levantar a gente así, por sus dones. Y no solamente en la iglesia, sino que eres un emprendedor, eres un maestro, eres un artista, un deportista. Yo honestamente creo que Dios quiere y que esta manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con reinar en cada esfera de la sociedad, no solamente en la iglesia o en las calles. El último ejemplo, para ya ir terminando, tiene que ver con Jesús en la barca. Todos nos acordamos de esta historia donde está la tempestad, ¿cierto? Jesús
está durmiendo, está ahí soñando proféticamente, no sé, lo que sea. Y los discípulos están desesperados. Y le dicen así como, vamos a morir, maestro, ¿acaso no te das cuenta que vamos a morir? Y yo creo que Jesús se levanta así como, ¿dónde está su fe? Porque efectivamente les dice eso, ¿dónde está su fe? Y calma la tormenta. Y ellos quedan impresionados. Pero lo que Jesús les estaba diciendo es, ¿por qué me despiertan si ustedes ya han visto? Ya he delegado autoridad, ¿por qué no pararon ustedes la tormenta? ¿Qué tormenta hay hoy día en tu vida que Dios te está diciendo? Párala tú, te he dado la autoridad. ¿Por qué esperas que yo intervenga? ¿Por qué no te tomas de las herramientas que yo te he dado? ¿Por qué no vas quizás apoyándote con otro hermano que sí tiene dones que te pueden bendecir en esa área? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no vas? Te he dado todo. Lo que quiero transmitirte es que Dios te empodera y quiere empoderarte de tu vida. Como en las películas. En las películas hay 3 tipos de personas, de personajes. Están los héroes, los villanos y las víctimas. No seamos víctimas. ¿Ya? No seamos víctimas esperando simplemente que el héroe nos rescate. Entendamos que el héroe ya nos rescató. ¿Ya? Y nos empoderó. Nos pasó sus superpoderes. Dijo, vaya. ¿Ya? Personalmente he tenido que navegar con esto en un área en particular de mi vida, donde todavía no veo completa victoria, pero ahí estamos. Y ahora sí que ya para terminar. Hace 10 meses más o menos estoy con una lesión en mi tendón de Aquiles. Después de haber estado mucho tiempo en Healing Rooms, el Ministerio de Sanidad, y ver también, como les comentaba, muchos milagros en las calles, muchas cosas, y quizás sanidades mucho más difíciles, entre comillas, que esta tendinopatía. Y para mí ha sido súper desafiante caminar con la misma fe, creyendo en el mismo Dios sanador, creyendo que Dios quiere sanar hoy día, que cuando a Jesús venían los enfermos nos les decía, vuelve el próximo año, que ahí es tu tiempo, sino que los sanaba en el momento. Y lo sigo creyendo y lo sigo abrazando. No he querido sacrificar esa verdad bíblica por una experiencia mía, que eso generalmente es lo que hacemos. Validamos y valoramos más nuestra experiencia que la verdad bíblica. Y he pasado por esto, es decir, quizás Dios no me sana porque, no sé, he estado seco, porque he estado, no sé, quizás no cultivando mucho mi relación con Él. Y ahí guateo, como decimos en Chile, de la aprobación. Y a veces ha sido de la provisión. Me siento amado, completamente amado, pero no creo que Dios quiera hacerlo. Y ha sido un desafío, y ya gracias a Dios voy saliendo, pero no he querido sacrificar esta verdad, sacrificar esto de que Jesús me dijo, vaya y sane a los enfermos. Cuando ustedes pongan sus manos, los enfermos serán recuperados. ¿Y qué he hecho personalmente? Si he caído en la victimización, si he esperado, Dios, bueno, si Dios quiere sanarme, me sanará, yo voy a dejar de buscar. Pero lo que he hecho en concreto, cada llamado que hay, paso adelante, oro yo por mí mismo, mi esposa ora por mí, le pido amigos, me he metido a este grupo de Facebook de oración y hasta un gringo una vez oró por mí, me llamó así como de Estados Unidos. Me instruyo en eso, voy a las palabras de la Biblia que hablan de esto, me nutro de eso y digo, esto no lo puedo dejar que me gane, esto no es una circunstancia que me pasa por encima. La vida para un hijo de Dios no le pasa por encima, sino que estamos capacitados para afectar las circunstancias. Amén. Así que quería compartirles eso y me gustaría que oremos quizás en 2 sentidos. Y si me pueden ayudar con la música, no sé, Johnny o la Vani. Me gustaría que oráramos por estas 2 patitas. Quizás en algún área en particular o en todas, tú sientes que tu lucha y tu gran lucha tiene que ver con la aprobación de Dios. Quizás crees que Dios quiere proveer y lo has visto y has escuchado testimonios, pero ¿cómo Él lo va a hacer conmigo?
Y esas son las preguntas y las inquietudes que quizás te han obstruido de poder gobernar sobre esa situación. Y quizás tú, en realidad, tu debilidad o lo que más te cuesta, tiene que ver con... ¿cuál dije primero? Perdón. La aprobación. Con la provisión. Y tú te conoces y has ido a todos los seminarios y te has leído todos los libros y sabes que Dios te ama y que 100% te ama y te conoces y te sabes perdonado y todo, pero dudas realmente que Dios quiera proveer o que tenga la capacidad o la intención de hacerlo. ¿Te entiendes? Son como las dos patitas. Y me gustaría que si tú te sientes identificado, ya sea que tu lucha es con la provisión, puedas pasar al lado izquierdo para que con los que estemos acá podamos orar por ti en ese sentido, porque te cuesta la provisión de Dios en las áreas de tu vida. Y si tu lucha es con la aprobación de Dios sobre tu vida, puedas pasar por acá. Y Dios pueda empezar a restaurar esto para que el lunes, hoy día mismo, te levantes con ya otra visión. Con la visión de, ¿sabes qué? Dios me ha empoderado. Dios me ha dado dominio propio. Todas estas circunstancias no me van a llegar a mí, entre comillas. No les voy a dar un lugar de influencia, sino que yo voy a ir hacia ellas y ellas van a trabajar para mí. Así que eso, los invito a orar y los que sientan se sientan llamados a alguno de estas dos llamados, por decirlo así, pueden pasar adelante. Así que oremos. Papá, te damos gracias porque tú eres un Dios de libertades, eres un Dios que nos empodera, que nos capacita, que nos dejaste tu palabra para que aprendiéramos, nos has impartido dones, nos has impartido gustos, pasiones, nos has impartido sueños. Vemos como mucha gente que no te conoce cumple cosas increíbles en todos los ámbitos. ¿Cuánto más los hijos de Dios no podremos caminar en eso? ¿Cuánto más? Como dice un versículo por ahí, si tú nos entregaste el Hijo, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Si entregaste lo más preciado, lo de más alto valor, ¿cómo no nos entregarás todas las cosas? Tú eres bueno, tú estás dispuesto, dices, como tú Jesús dijiste, si quiero, si puedo, eso sigue estando vigente. Y hoy día queremos decidir no sacrificar tu verdad, no caminar como víctimas, la vida no nos pasa por encima, sino que tú a través de la tormenta nos dijiste, paren la tormenta, cambien las circunstancias. Gracias, Padre. Le pido a los líderes que de repente quieran pasar a orar.